Gabriela Damián Mirabete nació en la Ciudad de México en 1979. Es profesora de literatura y periodista cultural. Forma parte del Programa Internacional de Escritura Under the Volcano y es cofundadora del colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Testa y de Mexicona, Festival de Literatura Especulativa. Sus historias de factura fantástica, ciencia ficción y fantasía han sido publicadas en numerosas antologías mexicanas de cuento y han sido traducidas al inglés y al italiano. Fue ganadora de la última edición del premio James Tiptree y hoy premio Otherwise. Gabriela Damián Mirabete nos habla de qué personajes le identifican y de la representación que se da a los personajes masculinos y a los personajes femeninos. Hola, yo soy Gabriela Damián Mirabete y ¿con qué personaje de la literatura universal me identifico? Tendría que ser con Suti, un personaje de El relato de Ursula K. Le Guin, una novela muy bella, o con Lavinia, también un personaje de otra de sus novelas, Lavinia, que es la esposa de Eneas y que está de repente dibujada en la Eneida de Virgilio, y que Ursula Le Guin dijo, aquí hay mucho potencial, no estamos viendo a Lavinia, e hizo su propia novela de Lavinia. Que si hay una diferencia en la construcción de personajes masculinos y en la construcción de otros personajes, yo creo que sí, y es simplemente porque hay muchas más opciones, porque hemos leído mucho más la construcción de personajes varones, hemos accedido más a esas conciencias y entonces es difícil tener más modelos de esa representación que estén bien hechos y que estén no jugando con las fantasías del autor respecto a cómo deben ser las mujeres, por ejemplo, o cómo sería una mujer que a él le gustaría que existiera en ese mundo ficcional, sino verdaderamente con luces y sombras que sean llevadas a la ficción a partir de vidas más complejas o de construcciones más complejas, ¿no? Si hay una masculinización de la lengua en esto, sí, bueno, o en general, sí, desde luego que sí, dado que creo que está relacionada una cosa con la otra, ¿no? La universalización de la experiencia masculina pues pasa por todos los ámbitos de la experiencia, y la lengua es una de esas manifestaciones culturales que también asume como comodín o como la medida de todas las cosas al sujeto masculino. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo consciente por descentralizar la lengua de la experiencia universal masculina, ¿no? Hay que justamente también buscar las posibilidades que tiene la lengua de darle la vuelta a esa experiencia unilateral. Y creo que hay muchas, y creo que ya se están ejerciendo de forma muy consciente en la literatura. Y no solo a través del lenguaje inclusivo, sino a través de la lengua española de toda la vida. Creo que ahí mismo hay una potencia de descubrimientos, ¿no? Y que más respecto a género y literatura, creo que es muy evidente que nos hemos perdido de una buena parte de la experiencia humana representada en la ficción. Joanna Ross, con este libro magnífico que recomiendo muchísimo, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, explica muy bien todos los mecanismos, algunos sutiles y otros no tan sutiles, que perviven hasta el día de hoy para minar un poquito como esas voces y esas experiencias y esos modos también de imaginar cosas que no existen, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. También dentro de los subgéneros, dentro de la literatura fantástica, el terror, la ciencia ficción, hay sesgos de esta clase, ¿no? Pero también pues la imaginación y el terreno del lenguaje es la imaginación de la construcción del mundo. Y creo que ahí tenemos muchas posibilidades de transformarlo y de hacerlo pues un lugar mucho más incluyente y más diverso y más rico, por lo tanto, ¿no? Y bueno, eso es todo.